24 de agosto de 1937. Un soldado republicano escribió estas líneas en su diario: "Este pueblo está maldito. Los muertos no nos dejan dormir". 3 días después, él también estaba muerto. Su diario fue encontrado en 1985, casi medio siglo después. Entre sus páginas polvorientas, el horror de la guerra, días donde la muerte estaba en todas partes, y una última entrada. Después de la última anotación del soldado, una única frase escrita con una caligrafía diferente. Pero había un problema: ese soldado murió antes de escribir la última entrada. Entonces, ¿quién escribió eso? En la región de Aragón, en España, a 50 kilómetros al sureste de Zaragoza, en medio de tierras desérticas, existe un pueblo. O más bien, existió. Belchite. Un infierno donde la guerra civil se sintió hasta los huesos, donde más de 6.000 personas encontraron su tumba, donde se luchó calle por calle, casa por casa, edificio por edificio. Pero el verdadero misterio comenzaría después de la guerra. Porque Franco ganó. Los nacionalistas tomaron el pueblo. Pero había algo extraño. El dictador victorioso ordenó que este pueblo nunca fuera reconstruido. Los escombros quedaron tal como estaban. Agujeros de bala, cráteres de bombas, iglesias destruidas, todo quedó intacto. La población del pueblo fue obligada a emigrar. El viejo Belchite se convirtió en un monumento, un museo, o como algunos creen, una tumba misteriosa. Entonces, ¿qué obligó a Franco a abandonar este pueblo? ¿Por qué quiso borrar del mapa de España este lugar que debería haber sido un símbolo de su victoria? ¿Y por qué, 87 años después, cuando cae la oscuridad, nadie se atreve a quedarse en esas ruinas? Esta noche, contaremos la misteriosa historia de Belchite. La sangrienta historia de la guerra civil, los soldados perdidos, los diarios misteriosos, y las cosas que durante décadas han sido vistas, oídas y sentidas en esas ruinas. Porque Belchite no es solo una lección de historia. Belchite es un lugar donde el pasado nunca quedó atrás. La historia de un pueblo que nunca duerme. Antes del verano de 1936, Belchite era un pequeño y tranquilo pueblo de Aragón. Tenía alrededor de 3.000 habitantes. Casas de piedra, calles estrechas, la iglesia en su plaza, un pueblo español clásico. La gente vivía de la agricultura y la ganadería. Olivos, campos de trigo, todo lo que ofrecía la dura tierra de Aragón. La vida fluía lentamente aquí. Todos en el pueblo se conocían. Mercados de los sábados, misas dominicales, conversaciones en la plaza del pueblo. Una vida ordinaria y sincera. Pero en el resto de España las cosas estaban cambiando. En julio de 1936, las fuerzas militares nacionalistas lideradas por el general Francisco Franco se levantaron contra la República Española. Comenzó la guerra civil. Izquierda-derecha, republicanos nacionalistas, rojos fascistas. España se dividió en dos. Una guerra sangrienta y oscura que duraría 3 años, donde los miembros de las familias se enfrentaban entre sí, donde hermanos levantaban armas contra hermanos. Belchite tenía una importancia estratégica por su ubicación geográfica. Estaba en las rutas hacia Zaragoza. Zaragoza era la capital de Aragón, un centro importante para las fuerzas nacionalistas. Los republicanos atacaban desde Cataluña y defendían Madrid. Belchite estaba entre dos frentes, justo en la línea de mira. Para el verano de 1937, la intensidad de la guerra civil continuaba aumentando. Las fuerzas republicanas planeaban una gran ofensiva para tomar Zaragoza. Esta operación, llamada Ofensiva de Aragón, comenzó el 24 de agosto de 1937. Y Belchite estaba justo en el centro de esta ofensiva. La población del pueblo podía adivinar lo que iba a pasar. La guerra estaba en la puerta. Algunos huyeron, otros se quedaron. Había quienes no podían abandonar sus casas, sus tierras. O quienes no tenían a dónde huir. Entraron en los sótanos de la iglesia, en los refugios de las casas. Y esperaron. La mañana del 24 de agosto, despertaron con el sonido de la artillería. La guerra había llegado. La batalla de Belchite pasó a la historia como una de las batallas más despiadadas y sangrientas de la Guerra Civil Española. Duró exactamente 14 días, entre el 24 de agosto y el 7 de septiembre de 1937.
Pero esos 14 días fueron como 14 años. Tanto para los que luchaban como para los civiles inocentes atrapados allí. Las fuerzas republicanas sitiaron el pueblo con 40.000 soldados. Dentro había aproximadamente 4.000 soldados nacionalistas y más de 1.000 civiles. El pueblo estaba cercado por todos lados. No había posibilidad de escape. No había refuerzos. Solo quedaba sobrevivir. El primer día comenzó el bombardeo de artillería. Los republicanos usaron armas pesadas para arrasar el pueblo. El campanario de la iglesia, al ser la estructura más alta, fue el primer objetivo. En cuestión de horas fue demolido. Luego casas, tiendas, el ayuntamiento, todo era un objetivo. Las estrechas calles del pueblo se llenaron de escombros. Piedras y fragmentos de argamasa volaban por el aire. El polvo y el humo formaron una nube negra sobre el pueblo. Pero este bombardeo fue solo el comienzo. Para tomar el pueblo, los republicanos tenían que capturar cada calle, cada avenida. Los nacionalistas defendían cada metro con sus vidas. Al tercer día, las tropas republicanas entraron en el pueblo. Y no quedó razón para que no comenzara el verdadero infierno. La lucha urbana es la forma más despiadada de la guerra moderna. Cada esquina una emboscada, cada ventana un francotirador, cada puerta una trampa. Cada paso requiere mucha atención. Las casas de Belchite eran fortalezas. Los nacionalistas se atrincheraron en los pisos superiores, resistiendo con granadas de mano, ametralladoras, incluso con piedras. Los republicanos avanzaban habitación por habitación para tomar el edificio. Tomar una casa podía llevar horas. A veces un día. A veces más. Los civiles estaban atrapados en medio. 300 personas refugiadas en el sótano de la iglesia. Sin comida, sin agua. Fuera había francotiradores. No podían moverse. Intentar salir significaba la muerte. Quedarse también terminaba en muerte. Los niños lloraban de hambre, sus madres intentaban calmarlos. Porque el ruido atrae atención. Y la atención significa bombas. Los soldados describían el horror en sus diarios. Un voluntario italiano escribió: "Los cadáveres llenan las calles. Ya no podemos contarlos. El olor es insoportable. Pero el olor no es lo peor. Lo peor son los sonidos nocturnos. Los gritos de los heridos, los gemidos de los atrapados bajo los escombros, y otros sonidos. Sonidos que no puedo explicar". Un soldado republicano, el que mencionamos antes, comenzó a escribir en su diario el 24 de agosto. Las primeras entradas eran normales. Hoy entramos en el pueblo. Nos encontramos con una resistencia feroz. Perdí a 12 compañeros. Los días siguientes, ya no sé cuántos días han pasado. Todos están cansados. No podemos dormir. Las noches son terribles. Y luego, la entrada del sexto día, por las noches ocurren cosas extrañas. Vemos movimientos en los escombros, pero cuando nos acercamos no hay nadie. Oímos sonidos. A veces en español, a veces en un idioma que no conozco. Se lo dije al comandante, dijo: "Estás viendo cosas". Pero no estoy solo. Otros también lo oyen. Octavo día, este pueblo está maldito. Los muertos no nos dejan dormir. Esta fue su última entrada. 27 de agosto. 3 días después, el 30 de agosto, el mismo soldado murió por la bala de un francotirador. Su diario fue encontrado junto a su cuerpo. Pero había un problema. En el diario había otra entrada. 31 de agosto. Pero el soldado había muerto el 30 de agosto. Y la caligrafía era diferente. Todavía estamos aquí. Solo 3 palabras. Con una caligrafía diferente. Cuando el pueblo fue tomado, el diario se mezcló con los efectos militares. Nadie lo notó hasta 1985. 7 de septiembre de 1937. Después de 14 días, Belchite cayó. Los republicanos tomaron el pueblo. ¿Pero cuál fue su ganancia? Un pueblo destruido. Escombros. Edificios quemados. Cadáveres. Muchos cadáveres.
La cifra oficial dice 6.000 muertos. Pero el número real podría ser mayor. Nadie lo sabe con certeza. Porque hay cadáveres que se cree quedaron bajo los escombros. Algunos irreconocibles. Algunos nunca fueron encontrados. Franco se había convertido en el nuevo dictador de España. Había derrotado a los republicanos. Para él, Belchite era uno de los símbolos de su victoria. Los soldados nacionalistas habían resistido aquí, finalmente lo recuperaron. Lo lógico era reconstruir el pueblo, convertirlo en propaganda. Dar al pueblo el mensaje de miren, España destruida se levanta de nuevo. Pero Franco hizo exactamente lo contrario. En 1940, visitó Belchite. Caminó entre los escombros. Vio los edificios destruidos, las ruinas de la iglesia, los montones formados por los cadáveres. Y tomó una decisión que dejó signos de interrogación en las mentes. Belchite nunca sería reconstruido. La declaración oficial fue exactamente así: este pueblo quedará tal como está, como recuerdo de la guerra civil y de la barbarie republicana. Pero la gente local cuenta una historia diferente. Según lo que se dice, Franco pasó esa noche en Belchite. En el cuartel general temporal que se estableció, solo pudo resistir unas pocas horas. Cuando llegó la mañana, ordenó que se fueran de inmediato. No se sabe qué les dijo a sus asistentes. Pero se sabe que nunca volvió a hablar de Belchite. Se le dijo a la población del pueblo que construyeran un nuevo pueblo a 500 metros de distancia. Nuevo Belchite, Belchite nuevo. Aquí casas nuevas, iglesia nueva, un nuevo comienzo limpio. Pero se les prohibió regresar al viejo Belchite. Se colocaron guardias armados. Nadie podía acercarse allí. En los años 60, algunos jóvenes del pueblo hicieron una apuesta. No tenemos miedo, pasaremos la noche en el pueblo viejo. 3 jóvenes, tomando tienda de campaña y comida, acamparon junto a la vieja iglesia. A medianoche, todos desde allí en el pueblo oyeron gritos. Cuando llegó la mañana, los jóvenes corrieron hacia la plaza de Nuevo Belchite. Mudos de miedo. Después de pasar horas, apenas pudieron contar, había sonidos. Pasos. Conversaciones. Pero no había nadie. Luego alguien sacudió nuestra tienda. Salimos, no había nadie. Pero había huellas en el suelo. Huellas de pies descalzos. Antiguas, muy antiguas. Después de este incidente, nadie más se atrevió a entrar en el viejo Belchite por las noches. En los años 90, equipos de parapsicólogos españoles e internacionales llegaron a Belchite. Con equipo moderno, detectores EMF, cámaras térmicas, dispositivos de grabación de sonido, cámaras de visión nocturna. El objetivo era resolver el misterio con métodos científicos. El primer equipo era de la Universidad de Madrid. Acamparon 3 noches en el pueblo viejo. La primera noche transcurrió tranquila. La segunda noche, a las 3, los dispositivos de grabación de sonido registraron cosas extrañas. Voces humanas, pero nadie del equipo estaba hablando. Se analizaron las grabaciones. Había palabras en español. Ayuda, agua, mamá. Voces de niños, voces de mujeres, voces de hombres. Pero la más impactante fue una grabación: no podemos irnos. Las cámaras térmicas registraron anomalías de temperatura. En puntos específicos, había zonas inexplicablemente frías. Especialmente en el sótano de la vieja iglesia. Era agosto, hacía 30 grados. Pero marcaba 5 grados en el sótano. Y este frío se movía. Como si alguien estuviera caminando. La tercera noche, ocurrió el evento más dramático. El equipo estaba dentro de la iglesia. Las cámaras de visión nocturna estaban funcionando. A las 2:30, se registró un movimiento en la cámara. Una sombra pasó rápidamente por el pasillo. El equipo corrió hacia ese punto. No había nadie. Pero había huellas frescas en el suelo. Pero no eran nuevas. Era como zapatos de los años 30. El líder del equipo gritó. Las huellas desaparecieron ante sus ojos. El equipo abandonó el pueblo esa noche. En sus informes anotaron fenómenos inexplicables. Pero nunca regresaron.
En 2003, ocurrió el caso más trágico. 3 estudiantes de la Universidad de Zaragoza estaban investigando Belchite para un proyecto. Entraron con permiso, grabaron todo con cámaras. Por la noche, dijeron a las autoridades nos vamos. Pero no se fueron. A medianoche, la seguridad del pueblo informó que vio luces en el viejo Belchite. Se envió a la policía. Encontraron a los 3 estudiantes en la plaza de la iglesia. Temblando de miedo, no podían hablar. Sus cámaras estaban destrozadas. Sus notas estaban rasgadas. Uno parecía haber enloquecido, diciendo constantemente nos están siguiendo, nos están siguiendo. Por supuesto, los científicos intentaron encontrar explicaciones lógicas para estos fenómenos. La teoría del trauma psicológico era la más común. Belchite es un lugar donde ocurrió una guerra terrible. Miles de personas murieron. Quizás este trauma dejó una huella en el subconsciente de las personas. Quizás los visitantes, al escuchar sobre este evento histórico, comenzaron a ver cosas imaginarias. Pero esta teoría no explica algunas cosas. Por ejemplo, personas que no conocen la historia también ven cosas similares. En 1999, un turista australiano, sin conocer el pasado de Belchite, pensando solo que era las ruinas de un pueblo viejo, entra. Horas después, sale aterrorizado y pregunta al guía, ¿aquí hubo una guerra? El guía se queda sorprendido, sí, ¿cómo lo supiste? Turista, porque oí sonidos de disparos. Y gritos. Pero la ciencia no puede dar una respuesta definitiva. Porque Belchite no es solo un lugar. Belchite es un fenómeno. Y quizás, algunos fenómenos deben permanecer inexplicables. Belchite todavía está allí hoy. Ruinas, muros destruidos, agujeros de bala. Los turistas van, toman fotos. Los guías cuentan la historia de la guerra civil. Pero cuando cae la noche, todos se van volando. Las puertas se cierran con llave. Y el pueblo se rinde a la oscuridad. Han pasado 87 años desde la batalla de Belchite. Casi un siglo. Pero a veces, el tiempo no importa. Porque algunos lugares no pueden digerir el pasado. Demasiada muerte, demasiado dolor, demasiado miedo. Quizás la tierra, quizás las paredes, quizás el aire, todo grabó ese momento. Y lo reproduce una y otra vez. Nunca sabremos por qué Franco prohibió Belchite. No sabemos qué vio esa noche en las ruinas, qué oyó. Pero su decisión fue definitiva. Y quizás tenía razón. Quizás algunos lugares no deberían ser reconstruidos. Algunos lugares deben permanecer como recuerdo. No solo como recuerdo, sino como advertencia. Si quieren ir a Belchite hoy, pueden ir. Hay guías turísticos, es seguro. Pero escuchen la advertencia del guía. No se separen del grupo. Y definitivamente, aléjense de allí antes de que oscurezca. Porque Belchite, durante el día es un museo. Pero de noche es un pueblo maldito. Quizás la última frase en el diario del soldado es verdadera. Todavía estamos aquí. Quizás 6.000 almas todavía están allí. Quizás todavía están luchando. Quizás todavía están sufriendo. Quizás todavía esperan ayuda. O quizás, solo quieren ser recordados. No quieren ser olvidados. Belchite no fue olvidado. No puede ser olvidado. Porque la historia no solo vive en los libros. La historia a veces vive en los lugares. En las paredes, en las piedras, en el aire. Y en Belchite. Si este vídeo les interesó, no olviden presionar el botón de me gusta. En la sección de comentarios, pueden escribir qué otros lugares misteriosos de España les gustaría conocer. Quizás ustedes también fueron a Belchite. ¿O vivieron una experiencia similar? Compártanlo con nosotros. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, porque la próxima semana descubriremos otro oscuro secreto de España. Otro lugar, otro misterio, otra maldición. Que el alma de Belchite encuentre paz. Que todos los que murieron allí finalmente alcancen la paz. Y nosotros, los que vivimos, nunca olvidemos. Porque la historia olvidada se repite. Buenas noches. Y recuerden, algunos lugares nunca duermen.